También es un gusto para mí estar con ustedes el día de hoy con la siguiente sesión, hablando sobre desarrollo de sesiones de tutoría dentro del aula. La semana pasada, ¿se acuerdan? Hablamos sobre la orientación, la tutoría, los conceptos básicos, el rol del tutor y la tutora. Entonces, hoy vamos a continuar hablando sobre estos temas vitales y que nos ayuden a comprender un poco más la relación adecuada que debe existir entre el docente y los estudiantes y todas las personas que están dentro del ámbito educativo. Nosotros, si nos ponemos a lo que estamos hablando, eso influye bastante en la convivencia escolar, ¿no? Las relaciones interpersonales, la comunicación, la resolución de conflictos, el involucramiento que debe existir entre el docente y los estudiantes, el abordaje de estas problemáticas que se pueden presentar tanto en niños como en adolescentes, qué hacer, cómo intervenir. Entonces vamos a abordar el día de hoy ese desarrollo de sesiones de tutoría y hablar un poco más sobre lo que es la convivencia escolar, que está dentro de los temas que están dentro del temario que vamos a tratar. Muy bien, vamos a empezar a compartir las diapositivas, agradeciéndoles por su asistencia, también esperando su participación. Vamos a hacer actividades en las cuales espero que ustedes participen, ustedes levanten la manito o hagan uso del audio para poder participar, para poder intervenir, ¿no? Así como también se escriben en el chat, yo voy a estar leyendo sus mensajes, así que no se preocupen por eso. Entonces, dándole la bienvenida a esta segunda sesión, voy a empezar a compartir las diapositivas. Muy bien. Entonces, vamos a empezar desde este punto, ¿ya? En cuanto al desarrollo de sesiones de tutoría. Vamos a abordar los siguientes puntos. La propuesta de esquema para el desarrollo de sesiones de tutoría y las sesiones según cada área de tutoría. Nosotros ya hemos hablado sobre las áreas que están dentro de la tutoría. Vamos a abordar algunas áreas, algunas actividades que podemos plantear para trabajar con los estudiantes, qué estrategias podemos utilizar con ellos para que participen, ¿no? En cuanto a técnicas de estudio y otros temas que son importantes también. En cuanto al primer punto, el esquema para el desarrollo de la sesión de tutoría, debemos considerar las siguientes partes, ¿no? Primero, la presentación. ¿En qué consiste? Realizar una breve introducción. ¿En qué consiste el tema que vamos a tratar? ¿Para qué nos sirve el tema del cual vamos a hablar? ¿Por qué hemos escogido este tema? ¿Está centrado en la problemática de la institución? ¿Es una problemática en general de muchos estudiantes? ¿Es una problemática que afecta a la convivencia escolar? ¿De qué forma afecta la comunicación, la asertividad, las habilidades sociales? Entonces se realiza una breve introducción. ¿Para qué nos va a servir este tema? También una presentación. Nos presentamos nosotros como tutores, como facilitadores de esas sesiones de tutoría. Explicamos en qué consiste, cuáles van a ser las reglas de trabajo, porque nosotros antes de empezar cada sesión debemos especificar qué queremos lograr en esta sesión de tutoría, qué estrategias vamos a utilizar y también va haciéndole ver que ellos también pueden participar, ¿no? Que su participación también es importante. Las actividades, obviamente actividades lúdicas, si se trabaja con niños, con adolescentes, hay que buscar actividades que pues despierten la atención y generen la expectativa de los estudiantes. Ya sabemos que podemos utilizar técnicas de rompehielo, ¿no? Para que ellos se presenten o para que ellos se animen a participar, a involucrarse más en la sesión que se está realizando, y una breve explicación sobre las actividades a realizar. ¿Qué actividades vamos a hacer? ¿Para qué nos van a servir? ¿Con qué objetivo están planificadas? Yo como tutor, si organizo una sesión, organizo las actividades, tengo un objetivo, ¿no? Tengo que plantear un objetivo. Si voy a trabajar habilidades sociales o comunicación asertiva o trabajar, por ejemplo, autoestima, tengo que escoger actividades que busquen directamente que el estudiante participe, ¿no? Y busque, participe y vea lo que es mejor Señor, para perdone.
¿Se me está Disculpe que le escuchando? interrumpa, por favor. Sí, lo escuchamos perfectamente. Solamente el detalle, vamos a ampliar las diapositivas, por favor, en la parte inferior derecha de eso. Ahí está la opción para ampliar las diapositivas. Muchísimas gracias y disculpe. Ah, no, no se preocupe, no se preocupe, son pequeños detalles técnicos. Y entonces, para no perder la ilación de lo que estábamos hablando, creo yo que es importante tener en cuenta estas partes, ¿sí? Porque eso nos van a servir para establecer o para elaborar una sesión de tutoría de acuerdo a las problemáticas que presentan los estudiantes, ¿verdad? Realizamos una breve introducción, una presentación de las actividades, una explicación sobre las actividades a realizar, qué queremos lograr, qué es lo que queremos conseguir que el estudiante aprenda, si trabajamos habilidades sociales, autoestima o asertividad, las actividades que tenemos que planificadas deben buscar el desarrollo de estas habilidades, ¿no? Y sobre todo que sean estrategias fáciles de entender y fáciles de llevar a cabo dentro de la hora de clase, sobre todo que despierte el interés y pues haga que los estudiantes puedan desarrollar sus capacidades, se movilicen, socialicen, interactúen, porque eso es lo que se busca, ¿no? A través de esas actividades. Luego está el desarrollo, alentar el diálogo para profundizar la reflexión. Le planteamos actividades para que los estudiantes realicen, para que ellos debatan. Por ejemplo, un tema sobre, si vamos a hablar sobre los valores, podemos presentarle situaciones relacionadas con ese tema. Formarlos en grupos, cada grupo desarrolla una situación determinada en donde se va a ver involucrado el ejercicio o de repente algún valor que se esté poniendo en práctica. Si es el respeto o es la tolerancia o es el valor de la solidaridad. Lo podemos trabajar en grupo o abordar otras temáticas ya un poco más complejas, ¿no? Para que todos participen. Lo podemos hacer debatir a los estudiantes, claro, también, para que ellos desarrollen su capacidad de análisis, de reflexión, y también piensen, ¿no? Piensen, brinden un punto de vista de acuerdo a los temas que van a trabajar. Realizar una actividad o elaborar un producto, ¿no? Por ejemplo, un producto, un esquema, un mapa conceptual, que van a salir a exponer, a explicar en clases. Si les presento casos sobre los valores, sobre el juicio moral o sobre alguno de esos temas, entonces su producto va a ser que ellos participen en un debate y cada uno de ellos tenga una postura, un punto de vista. En el cierre, identificar y reforzar las ideas principales. Ya hice que participaran, ya hice que ellos hicieran su producto, su mapa conceptual, un esquema, expongan ese producto que han realizado. Ahora bien, ellos tienen que identificar las ideas principales y también yo como docente reforzar esas ideas o ese aprendizaje que ellos han obtenido. Aquí yo les puedo preguntar el proceso de metacognición, preguntarles qué han aprendido hoy, para qué les ha servido lo que han aprendido, les servirá en la vida real, pasará lo que les será de utilidad. Entonces, todas esas preguntas van dentro del cierre. Y se evalúa junto a nuestros estudiantes sobre la sesión realizada. Nosotros le evaluamos al estudiante su participación, su comprensión, y entre ellos mismos también se evalúan. Después de tutoría, plantea a los estudiantes que realicen por su cuenta y fuera de clase alguna actividad que complemente lo trabajado. No solamente trabajan en clase, sino también después de tutoría pueden organizarse en grupo y hacer una actividad para presentarle la siguiente clase de tutoría, ¿no? Relacionada con el tema que se está tratando. Vamos a ver un ejemplo claro sobre una sesión para poder tenerlo en cuenta, ¿no? Lo que estaba hablando anteriormente. Vamos a elegir el área de personal social. ¿Qué tema vamos a abordar? La toma de decisiones. ¿Qué población vamos a escoger? Tercero, cuarto, y quinto y secundaria. Escojamos la población, una población, digamos, que presenta esta problemática para poder trabajarlo. Nosotros sabemos que cuarto, y quinto y secundaria ya están
abocados en ver en cuanto a la orientación vocacional, abocados en pensar en su futuro, en lo que ellos quieren lograr después de terminar el colegio. Entonces, la toma de decisiones les va a ayudar mucho, va a ser de mucha utilidad. ¿Cuál es el objetivo? Lograr que los estudiantes conozcan, comprendan y apliquen los procesos de los pasos del proceso de toma de decisiones. Nosotros, para tomar una decisión, primero tenemos que evaluar diferentes alternativas y ver qué alternativa se adecua o nos resulta más conveniente para lo que nosotros queremos lograr. Entonces, el estudiante puede tener un problema en ese momento, tiene que evaluar las diferentes alternativas para escoger la solución adecuada en ese momento. El área curricular relacionada, personas, familia, relaciones humanas, ¿qué materiales se van a utilizar? Ahí indicamos los materiales que el adolescente va a utilizar dentro de la sesión de tutoría. Muy bien. En la presentación, obviamente, ya les dije, hacemos una breve introducción del tema, nos presentamos nosotros como facilitadores, si somos docentes, tutores, explicamos qué es lo que queremos lograr dentro de esta sesión de clases, qué tema vamos a abordar, qué tema queremos reforzar en el estudiante, alguna habilidad social, la autoestima, la comunicación asertiva, de repente el diálogo. Pero en este caso vamos a trabajar lo que es toma de decisiones. Iniciamos preguntando a los estudiantes si alguna vez han tenido dificultades al tomar decisiones y pedimos voluntarios para que cuenten algunas situaciones. Situaciones en las que ellos han tenido que decidir qué hacer en ese momento. Escogieron una decisión correcta, se equivocaron de repente, no pensaron las consecuencias de sus decisiones. Supongamos que son dos estudiantes, un grupo de estudiantes. Por ejemplo, Jorge va a entrar a clases, supongamos, pero sus compañeros de aula le incitan a que se evadan de clases, no asistan. Entonces Jorge está en una disyuntiva, se va con su grupo de amigos porque, ¿sabes? Piensa que si no se va con ese grupo de amigos, ellos lo van a dejar de hablar, ¿no? Porque el adolescente piensa así, se va con el grupo de amigos o simplemente entra al aula y cumple con las tareas o presenta las tareas que el docente le ha dejado. Tiene dos alternativas en ese momento. Entonces, en ese momento puede decidir escaparse con sus amigos, irse a jugar videojuegos, a la casa de un amigo, hacer otro tipo de actividades. Luego de esa decisión vienen las consecuencias, que pueden ser consecuencias negativas en cuanto a la relación con sus padres, en cuanto a sus padres si se enteraron, le dieron algún castigo o dentro del colegio de repente también recibe una sanción por evasión de clases. Entonces está en una disyuntiva, tomar dos decisiones. Por un lado, con su grupo de amigos que en ese momento considera que son importantes para él, o en ese momento los estudios, que también es importante para él. Entonces, los estudiantes muchas veces se ven en esa disyuntiva de elegir entre varias decisiones para tomar, ¿no? Entre varias alternativas para tomar una decisión que les ayude en ese momento. Comentamos que una de las situaciones más complicadas que las personas se enfrentan a diario es la toma de decisiones que nos hagan sentir bien con nosotros mismos y con los demás también. Proponemos conversar al respecto y leemos el siguiente caso, ¿sí? A ver, me gustaría, para poder participar, para que ustedes también participen y digan su punto de vista, me gustaría saber quién voluntariamente podría leer este caso. ¿Rocío Espinosa? Rocío Espinosa, buenas noches. A ver, voluntariamente. A ver, ¿quién podría leer este caso sobre Alberto? Luciana, Luciana. Hola, buenas noches. Tienen problemas con el audio, creo, ¿no? A ver, bueno, entonces, es importante que trabajemos este caso. Vamos a leerlo, ¿ya? Alberto es un estudiante con rendimiento regular.
a pesar de que se esfuerza por sacar buenas notas en matemática, practicando los ejercicios y memorizando los aspectos teóricos del curso, solo logra obtener 13 como mayor nota, calificación que baja considerablemente su promedio general. Nos presenta una situación, ¿no? La situación de Alberto, un estudiante que se esfuerza mucho en el área de matemáticas, practicando todos los días para obtener una mejor nota y lo único que consigue es tener un 13 como mayor nota. Entonces ya nos están planteando una situación que es importante tener en cuenta. A ver, continuamos la siguiente parte. Bien. Durante el examen final de matemáticas se da con la sorpresa de encontrar 3 ejercicios muy parecidos a los que el profesor realizó durante la última clase y que casualmente son los que llevan el mejor puntaje. Durante el examen ve a su profesor distraído revisando unas prácticas y él se pregunta si es o no correcto mirar su cuaderno para chequear y así asegurar una nota superior a la nota que tiene, la nota 13. Alberto piensa que es mucha la dedicación que le ha dado el curso y corroborar su respuesta le ayudaría a tener seguridad, pues no estaría copiando, solo asegurándose de resolver adecuadamente el ejercicio. Nos plantea la situación de Alberto, ¿verdad? ¿Qué pasa con Alberto? A ver, ¿qué pasa con Alberto en ese momento? A ver, pueden escribirlo aquí en el chat también para poder leerlo. No deja participar. ¿Quién nos ha muteado? Disculpe. El anfitrión nos muteó, dicen. Pueden escribir acá en el chat también, no se preocupen. A ver quién está aquí. Señorita, disculpe, quieren participar, pero les han muteado el audio, no pueden participar, dicen. Bueno, pero pueden escribir aquí en la sala, no se preocupen, yo lo estoy leyendo. ¿Ya? ¿Qué situación presenta Alberto? Se encuentra en una disyuntiva, inseguridad. En el caso de Alberto piensa que su acción es justificada. Claro, él dice, yo tengo 13, pero si en esa oportunidad veo que el profesor me encuentro con sorpresa o que el profesor está distraído revisando unas prácticas y yo veo las respuestas, entonces si yo copio las respuestas correctas voy a tener un puntaje más alto que 13. Entonces, entra en una disyuntiva. Si el adolescente ha aprendido los valores y los ha reforzado en casa, se va a dar cuenta que en ese momento no puede realizar esa actividad porque estaría yendo en contra de los valores que le enseñaron en casa y los valores que son importantes para como que él como persona pueda desarrollarse, ¿verdad? Pero por otro lado está la situación que se le presenta y que es muy tentadora. Si yo leo o veo esos ejercicios, los puedo apuntar, entonces voy a tener más que 13. Entonces, si apruebo con más de 13, de repente en mi casa me den un premio, voy a poder salir más con mis amigos, voy a poder estar más tranquilo, ya no me van a fastidiar con las matemáticas. Entonces, entra en esa disyuntiva, ¿verdad? ¿Qué es lo correcto en ese momento? ¿Cuál es la decisión correcta que podría tomar Alberto? A ver, ¿cuál es la decisión correcta que podría tomar? ¿Copia los ejercicios o no los copia? ¿O se centra en sus capacidades, piensa en que lo puede hacer y se esfuerza, recuerda lo que ha estudiado, lo que ha practicado y pone de su empeño? ¿Qué situación será la correcta? Centrarse en lo que sabe, no dice Nilton. Exacto. Muy bien. Pero esa situación te pone en esa disyuntiva. Es como, por ejemplo, cuando vamos por la calle y nos encontramos una billetera. La revisamos, aparte de los documentos, encontramos dinero. Entonces, entramos en una disyuntiva también. ¿Qué hacemos? ¿Devolvemos la billetera o nos quedamos con la billetera porque de repente estamos estudiando, tenemos que realizar pagos, tenemos que pagar la casa, la luz? Entonces, ¿qué hacemos? Entramos en una disyuntiva también. ¿Devolvemos el dinero o lo podemos utilizar para lo que nosotros queramos? Total, nadie se va a enterar. Entonces, esa disyuntiva es la que también
nos presentamos, presentan los adolescentes y Alberto también. ¿Qué hacemos en esa situación? Acá nos dice que Alberto no copie sus ejercicios y evalúe sus conocimientos para saber qué está mejorando o en qué requiere apoyo. Lucha del inconsciente, y eso sucede en la toma de decisiones, Milton, ¿verdad? Alberto piensa, ya, es mi oportunidad, yo mismo soy, así como dicen, como hablan los chicos, yo mismo soy, yo tengo que aprovechar, tengo que ser más vivo que el profesor, voy a copiar esas preguntas y voy a tener 18. Entonces, Alberto puede pensar así, pero si ha recibido los valores en casa, los ha reforzado, va a pensar, no, Alberto, tú eres un estudiante, sabes sobre matemáticas, cálmate, relájate un poco, de repente estás muy nervioso, muy ansioso, cálmate, tú puedes hacerlo, no tienes por qué copiarte los ejercicios de nadie. Entonces, Alberto puede decidir y pensar la decisión que es más correcta para él, ¿no? Y eso pues, lo podemos enseñar a que los estudiantes, lo podemos poner en práctica, los estudiantes ven la situación y dicen, no, pues entonces yo tengo que ser como Alberto, tengo que hacer las cosas correctas. Y obviamente si me salió 13, entonces tengo que esforzarme más para poder hacer mejor las cosas, ¿sí? Si yo soy un alumno que sé, que he aprendido, que puedo practicar más la matemática, entonces tengo que concentrarme en eso. Entonces nosotros como tutores debemos trabajar con los estudiantes de esa manera, que ellos evalúen más bien su sistema, su escala de valores, ¿no? Y sobre todo para que ellos concienticen y pongan en práctica esos valores que son muy importantes para ellos, ¿no? Y en base a los valores es que se rige la toma de decisiones también. Entonces, en la etapa del desarrollo, planteamos al grupo preguntas para la reflexión. ¿Cómo imaginan a Alberto? ¿Cómo nos imaginamos a Alberto en esa situación? ¿Nos imaginamos tranquilo? ¿Lo imaginamos tenso? ¿Lo imaginamos ansioso? ¿Cómo imaginamos a Alberto en esa situación? Entonces, lo imaginamos ansioso, preocupado. ¿Cómo creen que es su rol, es en su rol de estudiante? ¿Es un estudiante aplicado? ¿Es un estudiante que quiere aprobar, que quiere aprender? Entonces, y así esas preguntas las hacemos al estudiante para que ellos se centren o piensen en la situación de Alberto, porque es una situación que a ellos también les puede pasar también. ¿Qué decisión piensas que finalmente tomará frente al problema planteado? ¿Qué elegirá? ¿Qué pensará Alberto? ¿Qué decisión es la más correcta para que la ponga en práctica? ¿No? Obviamente el practicar, calmarse para poder concentrarse y resolver los ejercicios de matemáticas. ¿Qué otra cosa debe tomar en cuenta Alberto antes de decidir? ¿Qué otras cosas debe tomar en cuenta? De repente pensar en las consecuencias de sus decisiones. Si él toma una mala decisión, tiene que asumir las consecuencias de sus actos, pensar en los valores, en la familia, en que obviamente si hace eso va a quedar mal frente al profesor, frente a sus nuevos compañeros, va a quedar mal consigo mismo, porque va a sentir remordimiento. Yo no debía hacer eso, yo no debí copiarme. Entonces, tiene que pensar esa situación, ¿verdad? Y los adolescentes también tienen que pensar. Si ellos están en una disyuntiva, ¿qué es lo que pueden hacer? ¿Qué decisión pueden tomar? ¿Qué decisión es la más correcta para ellos en ese momento? Se organizan en grupos y se distribuye la cartilla. Recomendaciones para la toma de decisiones para que la lean y traten de tomar una decisión en el caso planteado. Aquí tenemos esa cartilla de toma de decisiones. Bien, recomendaciones para la toma de decisiones. Aquí tenemos estos pasos, obviamente esos pasos los explicamos en el desarrollo, los explicamos al estudiante para que lo puedan tomar en cuenta antes de tomar una decisión acertada. ¿Qué es lo primero que debemos hacer? Identificar cuál es el problema suscitado, qué problema se nos está presentando. En este caso, la disyuntiva de Alberto. ¿Copia o no copia los ejercicios para tener una nota mayor a 13? Ese es un problema que se está presentando en ese momento. ¿Por qué nos preocupa? ¿Por qué nos interesa? ¿Por qué Alberto está preocupado? ¿Por qué es importante solucionar ese problema?
Identificar las causas. ¿Qué origina el problema? ¿Qué origina la disyuntiva, el problema que tiene Alberto? ¿Qué es lo que ocasiona? ¿No? Le preguntamos a los adolescentes, de repente Alberto se siente inseguro, de repente Alberto está muy preocupado, de repente en casa Alberto lo sobreexige mucho. Si no saca más de 13, ya no va a salir, ya no va a divertirse, no va a salir al cine, de repente, y esa es la situación que lo preocupa a Alberto. Si tiene más de 13, de repente va a estar más tranquilo, va a salir a jugar fútbol, va a salir con sus amigos, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones lo pueden mantener preocupado a Alberto. Proponer alternativas. ¿Qué alternativas consideramos que puedan solucionar el problema que tiene Alberto? ¿No? Y elegimos las más convenientes. ¿Qué recomendamos para que Alberto no copie? A ver, quiero leer los colegas. ¿Qué otra alternativa le podemos plantear a Alberto para que no copie? A ver, ¿qué otra alternativa le podemos plantear a Alberto para que no copie? ¿O qué podría hacer Alberto para evitar copiar? A ver, de repente estudiar más, practicar más, no solamente practicar por practicar, sino practicar consciente de lo que está haciendo. Mejorar sus hábitos de estudio, muy bien, es una buena recomendación, ¿no? Dentro de otra sesión de tutoría también vamos a hablar sobre hábitos de estudio. Entonces, es importante que los adolescentes y los niños aprendan sobre esos temas para que lo puedan desarrollar, lo puedan poner en práctica. Muchos de ellos desconocen estos hábitos de estudio y es por eso que no estudian correctamente y eso les afecta en cuanto a su aprendizaje, ¿verdad? O están mucho tiempo jugando, mucho tiempo en otras actividades y el estudio, ya yo tengo un examen, pero como yo sé, o se confían también, que también puede suceder. A ver, vamos a ver qué alternativa nos plantean aquí los colegas. Buscar técnica de estudio para que mejore. Sí, es importante las técnicas de estudio. Los hábitos de estudio también, ¿no? Estudiar no solamente un día antes del examen, sino estudiar con regularidad, una vez al día, periódicamente. No significa que voy a estudiar varias horas, puede estudiar una hora y media, un momento, ¿no? Descansa, se relaja, se distrae un rato y luego retoma los estudios. Es importante concientizar a los estudiantes en cuanto a los hábitos de estudio. Buscar técnica de estudio. Se le puede proponer que genere técnica de estudio, que siga un orden al momento de estudiar para que el aprendizaje sea significativo, que organice también sus actividades, que tenga un horario para cada actividad que va a realizar, también que estudie en un ambiente adecuado, ¿no? Por ejemplo, si está estudiando en su cuarto, no va a estudiar con todo el volumen alto de la radio, el volumen alto de la televisión. De repente está leyendo su libro y viene su hermano con el celular, ah, o prende el hermano la música, la radio, entonces eso impide que Alberto estudie correctamente. O de repente está queriendo estudiar y está con el celular al costado, lo que hacen muchos adolescentes y algunos adultos también, y están con el celular al costado revisando las redes sociales. Entonces lee un ratito y se distrae con el celular y se pone a chatear, se pone a hablar o hace videollamadas con sus amigos. Entonces esos hábitos también impiden que estudien correctamente, ¿no? Entonces, que durante la clase tome apuntes de los aspectos más, sí, los apuntes, es importante, los apuntes, el subrayado de las ideas principales, los mapas conceptuales, los esquemas sinópticos, los mapas sinópticos, los esquemas. Entonces, esas son alternativas que podemos plantear para que Alberto pueda estudiar mejor en lugar de copiar los exámenes del profesor. Considerar las ventajas y desventajas de cada alternativa. ¿Para qué nos es útil tener un horario de trabajo? ¿En qué nos beneficia? ¿No? ¿O para qué son útiles los horarios o los hábitos de estudio? Nos ayudarán a aprender, aprenderemos mejor,
estudiaremos mejor con nuestros hábitos. Entonces, considerar las ventajas y la desventaja de cada alternativa. Elegir la mejor o las mejores alternativas. ¿Cuál será la mejor alternativa para que ustedes recomendarían, Alberto? ¿No? Los hábitos de estudio es muy importante. Aplicar la o las alternativas para solucionar el problema que se originó. Entonces, Alberto practica diariamente las matemáticas. Tiene un horario de estudio, un horario en el que realiza sus actividades diarias, ¿no? ¿Qué hace cuando llega del colegio? De repente llega del colegio, se cambia, se baña, almuerza de repente, descansa un rato y luego hace sus tareas, ¿no? Entonces, todas esas actividades deben estar planificadas para que el estudiante pues las pueda realizar adecuadamente, ¿no? Sobre todo antes de un examen. Luego de llevar a cabo la alternativa o las alternativas elegidas, hay que evaluar el resultado, ¿no? Si Alberto empezó a estudiar, estudiaba con regularidad, estudió con más frecuencia, ¿eso en qué lo benefició? ¿Le trajo efectos positivos? De repente ya dejó de pensar en querer copiar, en querer, o de repente pensó, yo tengo mis propias capacidades, puedo estudiar, puedo aprender más. Entonces, ¿de qué forma benefició esa decisión que tomó Alberto? Si el problema persiste en igual o mayor magnitud, entonces se debe aplicar todos los pasos para la toma de decisiones. Se debe volver a aplicar estos pasos para escoger otra decisión. En general, debemos tener en cuenta esta situación porque es muy frecuente y obviamente nos preocupa bastante. ¿Cuál es la actividad del cierre? Reforzar los pasos para tomar la mejor decisión, enfatizando la importancia de darnos tiempo para elegir la decisión que más se adecue a nuestra forma de pensar, sentir y relacionarnos con los demás. Ya hemos hablado sobre toma de decisiones, los estudiantes vieron el caso de Alberto, cada uno participó a través de la lluvia de ideas, cada uno dijo qué alternativa sería mejor para que Alberto pudiera poner en práctica, llegaron a un consenso, se evaluaron las alternativas propuestas de cada estudiante y llegaron a un consenso a través de una votación de repente, ¿no? Obviamente que el tutor debe decirle a todos los estudiantes que cada idea que ellos propongan es una idea importante, es una idea que contribuye a la resolución de este problema y que obviamente cada uno tiene un diferente punto de vista, pero que todas las opiniones son útiles y son importantes en ese momento. De esa forma hace que los adolescentes o los niños en general participen también y que ninguno de los estudiantes se sientan mal o se sientan tristes o se sientan afectados porque el docente no consideró la propuesta que ellos tuvieron, ¿verdad? Entonces siempre hay que recalcar eso al adolescente, ¿no? Tú puedes decir tu opinión, tu punto de vista, claro, yo respeto lo que tú dices, respeto lo que dice tu compañero, entonces lo que se ve aquí es lo mejor para el bienestar, para el bien común de todos, ¿verdad? Entonces a través del área de tutoría también damos a entender a eso, ese trabajo con los estudiantes. ¿Qué hacemos después de la hora de tutoría? Podemos pedir a nuestros estudiantes que sigan practicando los pasos recomendados para tomar una decisión, aplicando la secuencia cuantas veces sean necesarios. Además, pueden solicitar a un estudiante transcribir la cartilla en un papelote que luego se colocará en un lugar visible en el aula, ¿no? Los estudiantes observan estos pasos para tomar decisiones y ya les queda como algo que pueden poner en práctica posteriormente, ¿cierto? Entonces, corresponde a la primera actividad en esta área de tutoría, ¿bien? Que firmen un compromiso. También pueden firmar un compromiso, claro, comprometiéndose a que van a realizar, por ejemplo, en este caso Alberto va a cumplir con la decisión que se ha tomado en consenso, ¿no? En cuanto a las técnicas de estudio, a que él debe ser consciente y obviamente comprometer a los padres también para que se preocupen por su hijo, ¿no? Por los estudios, por la educación que ellos deben recibir, los padres deben comprometerse también, el docente es importante también que se comprometa. Crearse un horario para una mejor organización también firmen un compromiso. Muy bien, Nilton, muy bien, Tatiana, gracias. Entonces, en esa área hemos trabajado lo que es tomar decisiones, ¿verdad? A través de actividades prácticas. No es necesario llenarlo de teoría,
o llenarlo de conceptos o de características sobre qué es la toma de decisiones, cuáles son los elementos. No, no es necesario. A través de actividades prácticas ellos pueden entender y comprender mucho mejor, ¿no? Recuerden que los niños y los adolescentes están despiertos, están ávidos por querer participar, ávidos por querer hacer actividades. Entonces hay que despertarles su inteligencia, su razonamiento, su capacidad de análisis, de participación también. Es importante eso. En esta área es el área académica, vamos a denominar cómo estudiar mejor. Aquí vamos a abordar lo que son los hábitos, las técnicas de estudio, lo que anteriormente hemos mencionado. Podemos tomar como por ejemplo el cuarto, quinto y sexto grado de primaria, ¿no? Como población, también puede ser en secundaria. Eso ya depende de cómo nosotros evaluemos la población en la cual vamos a trabajar y obviamente en donde más se presenta ese tipo de problemática, ¿no? ¿Qué población presenta más esta problemática? ¿Cuáles son los objetivos? Motivar a que los estudiantes reconozcan estrategias y hábitos de estudio que le permitan lograr mejores aprendizajes, ¿no? El área curricular es personal social. Aquí están los materiales que se van a aplicar en esta sesión de tutoría. En la presentación, ya sabemos, iniciamos la sesión creando un clima familiar, disponiendo las carpetas o sillas en círculo para que todos puedan participar. Y luego presentamos la carta de Mario. Aquí vamos a trabajar una carta que escribió Mario, un estudiante universitario. Le pide recomendaciones a su hermano mayor sobre los hábitos de estudio, ¿ya? Vamos a hablar de eso posteriormente. Luego de leer la carta de Mario, le preguntamos a los estudiantes para que ellos participen. ¿Cuál es el problema de Mario? ¿Qué piensan sobre esa situación? Y otras preguntas que son importantes. ¿Sí? Aquí tenemos la carta de Mario. Me gustaría saber si pueden activar su audio para que puedan leer, para que puedan participar también. Sí, licenciado. En la parte inferior de su pantalla hay una opción participantes y la persona que usted quiera que active su audio, haga clic en su nombre y aparecerá la opción solicitar reactivar el audio. Ya. A ver, intenten. Ya, a ver, intenten, ya lo activé. A ver, ¿para qué persona será, licenciado? Le puse para todos. Ah, ya. A ver. Niño, 6 años. No, acá no vamos a jugar. Prepárame uno sin cebolla. Y ahí toma tu agüita. ¿Puedes, por favor, tomar tu agüita tibia? ¿Sin cebolla? No, solamente activé para los que querían participar. A ver, levanten su manito y le activo el audio mejor, ¿ya? Sí, hay un problema siempre ahí Ya. cuando activamos para todos. A ver, ahí está Lucero Reategui. Por favor, todos los demás, desactivemos nuestro audio. ¿Está bien? Por favor. Gracias, buenas noches. Ya. Querido hermano, hoy me siento triste. Con mucha ilusión esperé la nota de mi último examen de comunicación, para el que estudié y estudié toda la tarde. Recuerdo que un día antes de ese examen, al llegar del colegio, me puse a estudiar y hasta tuve que bajar el volumen de la televisión mientras veía mi programa favorito. Y seguí estudiando por la noche, solo colocando la lámpara pequeña y apagando la luz del cuarto para que papá no se moleste. Leía una y otra vez los temas desarrollados en la clase, a pesar de que estaba pero muy cansado. Cuando la profesora hizo el repaso antes del examen, me parecía que todo era fácil, aunque Perico me estaba molestando y yo me defendía devolviéndole los cuadernazos que me daba. Cuando se inició el examen, me sentía nervioso, pero respiré hondo y empecé a responder las preguntas como me recomendaron. Primero las que sabía, luego las demás. Cuando terminé, sentí un alivio grande, pero también preocupación
porque no estaba seguro de haber resuelto bien algunas de las preguntas. Y esta preocupación se convirtió en realidad cuando vi la calificación de 11 y la anotación de la profesora que decía: debes esforzarte más. Dime, querido hermano, ¿en qué fallé? Tú, que ya eres profesional, ¿puedes ayudarme a entender qué pasa conmigo? ¿Por qué de verdad me he esforzado? Espero tu respuesta, Mario. Muy bien, Lucero, gracias. Entonces, ¿qué podemos entender de la situación, de esta carta que hemos leído? ¿Qué podemos entender? Lucero. ¿Qué entendemos de esta carta que escribe Mario a su hermano? ¿No? Vemos que él tiene un examen, estudia toda la tarde, pero sin embargo nos indican algunos malos hábitos de estudio que son muy practicados con frecuencia por los estudiantes, ¿verdad? ¿Cuáles son esos malos hábitos que menciona Mario? A ver, ¿qué hábitos menciona Mario? Sí, Mardi Milagritos. A ver, levanten la mano para activar su... Sí, buenas noches. Buenas noches. Uno de los malos hábitos de repente es la televisión prendida. ¿Mm? También una lámpara pequeña al estudiar, ¿no? Donde debería ser una iluminación adecuada, ¿no? Y a ver qué más. Bueno, por pronto eso. Muy bien, Mardi. La lámpara, bueno, la luz apagada, ¿no? El tener la televisión prendida mientras estás leyendo. Ani Ojeda, a ver, levantó la mano Ani. Sí, Ani. El estar cansado también influye, sí. No puedo hablar, ¿por qué? ¿Qué pasó? Ya, ahora sí puedo. Buenas noches. Otro es el horario, ¿no? Ha estudiado tanto y bueno, en este caso no especifica si, por ejemplo, ¿no? Si comió, si estuvo con el cuerpo, con la energía suficiente para estudiar tanto. Otro es que estudió hasta tan noche que incluso en cansancio él seguía repasando, y cuando uno está cansado, pues la información ya no ingresa al cerebro de la misma manera, ¿no? Ya no, es más, uno puede leer lo mismo, pero ya no se entiende. Entonces de repente eso también afectó el aprendizaje de Mario. Claro que sí, el estar cansado, el sobrecargarnos de trabajo, el sobrecargarnos de estudios que tenemos que hacer, de actividades. Entonces todo eso, el cerebro también tiene un límite, ¿no? Es necesario que también nosotros descansemos, ¿no? Cuando nos sintamos cansados es necesario hacerlo. No, no podemos estudiar si ya prácticamente nos sentimos agotados, ¿no? Como usted mismo dice, podemos leer, pero la información que estamos obteniendo, pues, no es una información que se fije directamente o una información que quede dentro de nosotros, ¿no? La podemos leer y como estamos cansados, pues, lo olvidamos rápidamente. Eso es otro factor que afectó a Mario en cuanto al momento que estaba haciendo su examen, ¿no? Ya tenemos tres, ¿no? La luz apagada, el volumen de la televisión prendida, lo que usted mismo indicaba también, ¿verdad? Muy bien, acá por el chat, estudiaba por temor al padre, también se confió mucho, sí, apagaba la luz, dice, para que su papá no se molestara, dice. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué motivo hacía eso? ¿Por qué motivo apagaba la luz al momento de leer? ¿No? Entonces, son varios factores que afectaron el rendimiento o afectaron que Mario pueda aprender, pueda leer correctamente, pueda estudiar correctamente en ese momento.
Bien, antes del examen, ¿qué pasó con Mario? ¿Qué pasó antes del examen con Mario? A ver. ¿Qué pasó con Mario antes del examen? Aquí nos explica, ¿no? Estaba jugando con su compañero. Sí, su compañero Perico lo estaba molestando y él se defendía dándole cuadernazos. Entonces ya encontramos 4 factores que no facilitan, no favorecen, ¿no?, a un buen estudio, ¿no? Entonces, ¿yo cómo voy a aprender o cómo voy a estudiar si está con mi compañero jugándome, empujándome con él o riéndome? No estoy aprendiendo correctamente. Cansancio, temor, muy confiado. Él se confió, creyó que él podía resolver el examen, que las preguntas del examen estaban sencillas, y a veces cuando nos confiamos, las cosas nos van mal, ¿no? Entonces, por eso no es bueno confiarse. Todos los cursos son importantes, eso hay que siempre tenerlo en cuenta nosotros y a los estudiantes también decirles, todos los cursos son importantes, las matemáticas, persona social, todos los cursos contribuyen a tu desarrollo, ¿no? Entonces son importantes, no te puedes descuidar en ninguno de ellos. Rubén nos dice mal hábito, distracción con el compañero en hora de clase, jugar con el cuaderno, el aprendizaje por conocimiento, por memorizar también, ¿no? ¿No? Y ahora es por competencia. También, ¿no? A veces memorizar mucho algo, hasta leer, hasta memorizarlo, y luego cuando llega el examen y por la misma ansiedad que nos da a veces, lo olvidamos. También suele pasar eso. O no dormimos un día anterior por estar leyendo o por estar haciendo todo, las actividades, las tareas, todo, un día anterior y llega al día siguiente que tenemos que dar el examen y a veces nos quedamos dormidos, que también puede pasar eso. Por eso se dice que no se debe estudiar un día antes, sino se debe estudiar una semana o con anterioridad, ¿no? Muy bien. Una vez determinado el problema, solicitamos a nuestros estudiantes se reúnan en grupo de 5 e identifiquen qué acciones correctas y qué cosas equivocadas creen que hizo Mario al momento de estudiar para su examen de comunicación. Una acción correcta fue que tuvo muchas ganas de estudiar para sacarse una buena nota. Él tuvo esa gana de estudiar. ¿Qué acción equivocada cometió? Por ejemplo, estudiar con poca iluminación, estudiar con la televisión prendida, o jugar con su compañero mientras estaba leyendo. ¿Mm? ¿Qué otra acción correcta tuvo Mario durante el examen? Él empezó por las preguntas difíciles, ¿verdad? ¿Mm? Empezó por las preguntas más fáciles, empezó por las preguntas fáciles y luego lo resolvió todo, pero luego le quedó la inquietud, le quedó la duda si realmente había hecho bien su examen. Y luego cuando la profesora le dice que sacó 11, es ahí en donde él se siente frustrado porque no pudo aprobar ese examen y le pide orientación a sus compañeros, ¿no? O a su hermano en este caso. Entonces, ese trabajo se realiza con los adolescentes, ¿no? Para que todos ellos participen y vamos apuntando las ideas o la lluvia de ideas que en ese momento ellos están diciendo. Y luego también en el cierre se puede elaborar en forma conjunta, en grupo o entre todos los compañeros, un decálogo para estudiar mejor, y el cual se coloca en un lugar visible del aula. Un decálogo, 10 recomendaciones o 10 sugerencias al momento de estudiar. ¿Y cuáles serían esas recomendaciones? Estudiar con una buena iluminación, descansar antes de estudiar con todos los días, ¿no? Que se vuelva un hábito. Entonces, varias recomendaciones que los mismos estudiantes pueden plantear para elaborarlos, ese decálogo, y colocarlo en un lugar visible. Luego, después de la hora de tutoría, se invita a los estudiantes a redactar un consejo que ayude a todo el grupo a estudiar mejor y se pega en un mural denominado Secretos para estudiar mejor. Actividades que lo puedes poner en práctica con los estudiantes en ese tema que es muy importante. Luego también tenemos el área vocacional. Aquí podríamos trabajar esta sesión, mi proyecto de vida. Muchos niños, adolescentes, ya personas de cuarto y quinto secundaria que ya van a culminar
van a terminar el colegio, van a terminar la educación secundaria, tienen esa duda, esa inquietud, o muchos de ellos todavía no tienen planteado un proyecto de vida, desconocen para qué sirve el proyecto de vida, para qué les va a servir, cuál es su función, ¿no? En qué les va a beneficiar. Entonces, esa sesión se puede trabajar con esa población de cuarto y quinto de secundaria. Aunque también se puede trabajar con una población de primero, de los primeros años en secundaria o en primaria también. Eso depende del tutor, ¿no? Objetivos: comprometer a los estudiantes en su proceso vocacional, de modo que planeen su proyecto de vida con decisión y optimismo. Muy bien, decimos a los estudiantes que piensen en cómo se entrena un equipo para ganar una competencia deportiva, ¿no? Planteamos esa situación. ¿Cómo entrena un equipo para ganar una competencia deportiva? Permitimos que se genere una conversación sobre cómo un equipo de fútbol o vóley logra ganar un campeonato. Luego se explica que esto es equivalente a lograr nuestras metas en la vida. Cuando está un equipo de fútbol, obviamente todos juegan en conjunto para lograr el triunfo, ¿verdad? Todos, dentro del equipo de fútbol, dentro del equipo de vóley, todos juegan para conseguir el triunfo del equipo. Entonces nosotros también, cada cosa que hagamos, por más pequeña que sea, beneficia nuestro desarrollo, en lo que nosotros queremos lograr para nuestra vida, en la carrera que hemos escogido, que estamos estudiando ahora. Si es psicología, si es educación, arquitectura, cualquier otra carrera, cualquier cosa pequeña que hagamos en nuestra carrera que hemos escogido, nos va a servir para nuestro futuro. Entonces a los estudiantes también hay que concientizarles en eso. Que las actividades productivas que ellos realicen les van a beneficiar para su futuro también. Señalamos de qué manera lo que he mencionado para el caso del deporte se necesita para que el proyecto de vida sea satisfactorio. A partir de lo anterior, centramos la conversación en el proyecto de vida de nuestros estudiantes. Conversamos con ellos, ¿no? Y le pedimos que dividen una hoja de papel en 4, sea trazando líneas o simplemente doblándola, y que respondan las siguientes preguntas, ¿no? Pueden responder: ¿qué quiero lograr en mi vida? Ya, que se centren en ellos mismos, en lo que quieren lograr en su vida. ¿Qué tengo que hacer para lograrlo? Ok, quiero ser arquitecto. Muy bien, eso es lo que quiero lograr. Quiero ser arquitecto. ¿Qué tengo que hacer para lograrlo? O de repente otro estudiante dice: yo quiero ser profesor, yo quiero ser científico, de repente de la NASA. Entonces, ¿qué tienes que hacer para lograrlo? ¿No? De repente tengo que estudiar, tengo que tener disciplina, de repente puede ser otro estudiante. No, yo tengo que, de repente mi papá trabaja en un hospital, entonces, o tengo que serme amigo de alguien importante. Entonces, ellos van viendo cada posibilidad. ¿Qué tienen que hacer para lograr lo que ellos se proponen? ¿No? Quiero ser doctor o quiero ser docente, tengo que terminar la secundaria. O quiero ser policía, tengo que tener disciplina, tengo que practicar los valores. Entonces ellos se plantean algo y van dando situaciones o van dando una alternativa de solución. ¿Qué es lo que quieren lograr ellos? ¿Verdad? ¿Con qué cuento yo para hacer frente a tales situaciones? ¿Qué es lo que necesito o qué es lo que tengo que me puede ayudar? ¿No? Ok, quiero ser científico, de repente soy muy bueno en las matemáticas, domino la física elemental. Quiero ser psicólogo, soy de repente, a ver, ¿qué me favorece? Soy empático, veo las soluciones para un conflicto, por ejemplo, oriento a los adolescentes para que desarrollen sus habilidades sociales, o me preocupo, siento empatía por los problemas de otras personas para poder orientarlos a ellos en su bienestar. Entonces tengo que ver los aspectos positivos. ¿Sí? ¿Y qué es lo que cuento para poder lograr lo que me estoy proponiendo? ¿Qué situaciones podrían impedir que yo alcance mis metas? ¿Qué es lo que o qué amenazas pueden haber que me pueden impedir que yo logre mis metas? Entonces, todo eso se trabaja con el estudiante. Señalamos que el proceso de encontrar y construir la vocación continúa, y que incluso en esos tiempos es usual que el camino optado en la juventud varíe cuando uno es adulto, ¿no? Conversamos con los estudiantes, concientizamos en el proyecto de vida, les decimos que bien, ellos se pueden plantear algo para su proyecto de vida, pero que eso va a depender de cuánto ellos se esfuercen, de cuántos ellos tomen sacrificios
para poder lograr eso que se han planteado, su proyecto de vida, ¿no? Que a veces hay que esforzarse mucho, sacrificarse mucho para poder lograr lo que ellos se proponen. Y resaltar la importancia del compromiso. También ellos tienen que comprometerse. Quiero ser médico, quiero ser un buen profesional, ¿qué tengo que hacer? Una vez que termine la secundaria, una vez que termine mi carrera, ¿qué tengo que hacer? Especializarme, seguir estudiando más, ¿no? Asistir más a más cursos de capacitación, de repente buscar otros sitios de trabajo donde me brinden experiencias más productivas que me van a servir en mi carrera. Entonces todo eso es importante, ¿verdad? Y todo eso lo trabajamos con los adolescentes. Invitamos a nuestros estudiantes a conservar la hoja y desarrollar una sesión para que la revisen después cuando ya tengan más clara su opción vocacional. Esta, además de ser un recuerdo personal, servirá para que se den cuenta de cómo van avanzando en su proyecto de vida. ¿Sí? Hasta este punto todo está fácil de entender, se entiende. ¿En qué soy bueno y qué tanto me favorece? Claro que sí. Nosotros para nosotros que hemos estudiado, somos profesionales, o a los adolescentes que quieren estudiar algo, debemos decirle para que ellos mismos que identifiquen sus aspectos positivos, sus cualidades, que obviamente todos lo tenemos, ¿no? Sus características, qué es lo que ellos tienen como persona, ¿verdad? ¿En qué soy bueno? ¿Y qué me favorece? ¿Para qué me va a ayudar? Eso es lo que esa cualidad positiva que yo tengo. Hasta este punto, ¿alguna pregunta? ¿Todo está ok hasta este punto? ¿Sí? Muy bien. Sí, nos dice Nilton. Perfecto, Nilton. Sí, nos dice Rocío. Muy bien, Rocío. Muy bien, Nilton. Bien, si tienen alguna consulta, de todas maneras, pueden hacer uso del audio, ya pueden, o también escribir por el chat. En esta área, el área de convivencia y disciplina escolar, vamos a trabajar la sesión Nos Conocemos, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? Motivar a que los estudiantes se conozcan mejor en sus características e intereses. Nos conocemos. Tiene mucho que ver con autoestima también, ¿no? Vamos a realizar esta actividad. Muy bien. ¿Qué es lo primero que debemos hacer? Pedir a los estudiantes que se formen en parejas, preferentemente escogiendo a alguien con quien normalmente no conversan. Se trata de que el estudiante salga de su zona de confort, ¿no? Cada estudiante tiene su grupo de amigos, eso es obvio, ¿no? Cada uno tiene su grupo de amigos con quienes comparten experiencias, comparten cosas del día a día, con pensamientos, pero aquí se trata de interactuar, de conocer a otras personas, ¿no? A nuestros otros compañeros que están dentro de nuestra misma aula. Entonces, escogemos a compañeros con los cuales pues no hemos trabajado, no hemos tenido la oportunidad de trabajar antes, no hemos tenido la oportunidad de conversar, o no hemos tenido la oportunidad de conocer más. Entonces, escogemos otros compañeros también para conversar con ellos, para conocerlos un poco más, porque así también establecemos, hacemos que todos se integren dentro del grupo, ¿no? Dentro del grupo escolar todos se deben integrar, todos deben participar, todos deben procurar llevarse mejor. Le damos 5 minutos para que conversen y luego pedimos a algunos integrantes que comenten cómo se ha sentido al conversar con alguien que por lo general no tienen oportunidad de hacerlo, ¿no? Pueden ellos iniciar un tema de conversación o nosotros les podemos plantear algunas como sugerencias a través de los cuales ellos pueden utilizar para iniciar esta conversación. Depende de ellos, ¿no? Depende de los propios estudiantes. Acuérdense que ellos están en una etapa en la que por sí solos también pueden plantear su propio tema de conversación y se pueden sentir en confianza también con otros compañeros. Depende de cómo se va dando la interrelación, la amistad también entre cada estudiante. Desarrollo, en esta etapa vamos a completar un cuadro que es la búsqueda de nombres que repartiremos a cada estudiante. Se trata de encontrar en clase personas que cumplan con los requisitos mencionados en las frases y poner su nombre en el espacio correspondiente. Cada nombre debe aparecer una sola vez.
Cuando se haya completado el cuadro, pedimos a uno de los estudiantes que lea su cuadro y los demás estudiantes levantan la mano para preguntar sobre el tema. Bien, acá tenemos este cuadro. De este cuadro es el que estoy hablando. Aquí nos escriben. Por favor, la otra diapositiva, un ratito ponlo. ¿Cuál diapositiva, Gisela? ¿Cuál? ¿Esta? ¿O esta? ¿Cuál diapositiva, Gisela? Bien, entonces, continuando. ¿Esta diapositiva, la del cuadro? Ya. Muy bien, aquí tenemos esas actividades. Ya lo podemos trabajar nosotros también. Por ejemplo, encontrar al compañero o compañera que toque un instrumento musical. Aquí, ¿quién toca un instrumento musical aquí? De los compañeros que estamos aquí, ¿a quién le gusta tocar un instrumento musical? Ya sea guitarra, ya sea la batería. A ver, ¿a quién le gusta tocar un instrumento musical aquí? A ver, colegas, a Nilton la guitarra. Muy bien, ¿a quién más le gusta tocar un instrumento? A ver, aparte de Nilton. A Fátima le gusta tocar el ukelele, muy bien. Excelente. A ver, ¿quién más desea participar? Colegas, participemos. Violín, nos dice aquí. Ya tenemos 3 colegas que les gustan diferentes tipos de instrumento musical, ¿no? A ver, vamos a tratar de encontrar trompeta y guitarra, nos dice Rubén. Ya, vamos a tratar de encontrar a alguien más, ¿no? Para que le guste tocar la guitarra, el ukelele. Está saliendo un grupo de este curso, dice. Ya, muy bien. Entonces vamos a tratar de encontrar qué estudiantes presentan esas características, ¿no? Nilton le gusta tocar la guitarra, de repente a Rubén el trompeta y guitarra. Entonces así vamos escogiendo, ¿verdad? Y vamos tratando de formar parejas que les gusten o tengan los mismos intereses, ¿cierto? A ver, ¿quién de aquí practica un deporte? De los compañeros, ¿le gusta practicar un deporte? ¿A quién le gusta practicar un deporte? A ver, ya sea fútbol, atletismo, natación, voleibol, el frontón, ¿no? Dice Fátima. Muy bien, acá le gusta a Fátima practicar el frontón. Bien, entonces sí comprendemos, Milton dice el yoga y el básquet, perfecto. Sí comprendemos la idea entonces de lo que queremos lograr, ¿verdad? Sí comprendemos lo que queremos lograr en el estudiante. Oh, aparte de socializar, que ellos mismos se den cuenta que hay que hay otros compañeros que sí tienen los mismos gustos que ellos, ¿no? Natación, ¿no? Dice Teófilo, perfecto. Entonces, ¿a quién del grupo le gusta más, le gusta practicar frontón, el yoga, para encontrar aquí, a ver, un grupo de compañeros? Sí, exactamente, exactamente. Y nosotros vamos formando nuestros amigos de acuerdo a los intereses similares que tenemos con ellos, ¿verdad? O de acuerdo a los intereses, de acuerdo a las expectativas, o de acuerdo a la química también, porque a veces sentimos química con una persona, la conocemos la primera vez, no la hemos visto nunca antes, pero la vemos una vez y dice, ah, no, este es mi amigo, punto, se acabó. Entonces, a través de ese tipo de situaciones, el adolescente es así también, ¿verdad? Con quienes más se siente en confianza, más va a querer tener un vínculo de amistad. Entonces, trabajamos estas actividades, le preguntamos a cada adolescente y ellos van diciendo, ¿no? El objetivo es que vayan encontrando otros estudiantes que también compartan el mismo grupo de intereses, ¿no? El mismo grupo, los mismos intereses. O por ejemplo, aquí, ¿quién es que sea de tu mismo signo zodiacal? A ver, ¿no? Yo de repente, yo soy Tauro, a ver, ya, a ver, vamos a ver dentro de los compañeros quién es Tauro, por ejemplo. Entonces se trata de hacer ese tipo de actividades. O quién es de otro signo. Entonces, ¿quién es el más joven del grupo? ¿O quién le gusta contar chistes? ¿O quién de nosotros su nombre empieza por la letra S? A ver, ¿quién de nosotros su nombre empieza por la letra S? A ver, somos varios, somos 50 personas en la sala del Zoom, colegas, participemos. Yo tengo el pelo castaño, nos dice Carla Gutiérrez, eso es una buena característica, ¿ves? Entonces, ¿quién más tiene el pelo castaño? A ver, entonces tratamos así de
de socializar, de hacer que los estudiantes pues socialicen con otros compañeros también. ¿Quiénes cumplen años en el mes de junio? A ver, ¿quiénes cumplen aquí en el mes de junio? Muy bien, entonces así vamos trabajando esas actividades. Yo no, dice Gisela Tello. Perfecto, entonces una vez que terminamos de completar este cuadro, ya lo socializamos con los estudiantes, ¿no? Por ejemplo, Juan le gusta tocar la guitarra, a María también le gusta tocar la guitarra, entonces ahí encontramos a un grupo de compañeros, un grupo de amigos que también comparten los mismos intereses. A Juan le gusta practicar el fútbol, también a María o Mateo le gusta practicar el fútbol. Entonces vamos encontrando grupos de amigos. ¿Verdad? ¿Se dejó entender esta actividad? ¿Qué les parece? Les parece bastante divertida, ¿verdad? Para aplicarlo con... Sobre todo que ellos van a estar a la expectativa y se van a mantener bastante activos también, que es lo importante. Interesante y divertida, nos dice usted exactamente. Isamar, excelente, claro, para que ellos vayan rompiendo el hielo también. Y de esa forma ellos también pueden interactuar, conocer a otros compañeros. Eso se busca también, ¿no? Vamos con la siguiente diapositiva. Muy bien. A ver. Muy bien. Vamos a hablar sobre la convivencia. Muy bien. Vamos a hablar sobre la detección temprana de conducta de riesgo. Vamos a hablar sobre lo que es convivencia escolar, ¿ya? Vamos a escogerla, porque este tema lo van a abordar la siguiente semana. Muy bien. Vamos a hablar de lo que es convivencia escolar. Bien, entonces, ¿qué entendemos por convivencia escolar? Aquí nos dice, la propuesta de convivencia y disciplina escolar que tenemos nosotros, nos centramos en la Ley General de Educación y las políticas pedagógicas señaladas en los reglamentos de la educación básica regular y de la educación básica alternativa, ¿no? ¿Cuál es otro fundamento? El diseño curricular nacional, el DCN, especialmente en los logros educativos de los estudiantes, los ejes curriculares nacionales y en la tutoría y la orientación educativa. ¿Cuál es otro fundamento? El respeto a los derechos humanos, esencialmente los derechos de los niños y adolescentes, las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación y el Acuerdo Nacional de Educación. ¿Cuál es otro fundamento de esta propuesta? La necesidad de crear en las instituciones educativas un clima seguro, amigable y saludable. Estos dos últimos puntos, el respeto a los derechos humanos y la necesidad de crear un ambiente de cordialidad, de amabilidad y de seguridad dentro de las instituciones educativas, estos puntos se están viendo vulnerados con mucha frecuencia en la actualidad, dado a las problemáticas, a las casuísticas que se están presentando. Si nosotros laboramos dentro del ámbito educativo, podemos percatarnos de que es cierto que esto está sucediendo, ¿no? Por ejemplo, el bullying atenta contra la integridad física, psicológica de un estudiante. También vulnera los derechos de la víctima y también afecta a la convivencia escolar. Y esa es una problemática que se está presentando con mucha más frecuencia de lo anterior, ¿verdad? Entonces, hay que concientizarnos realmente porque últimamente están presentándose muchos casos de violencia, de agresiones, de castigos por parte de los docentes a los estudiantes o los estudiantes que quieren resolver a golpes algún conflicto o algún intercambio de palabras que puedan tener ellos. Entonces, ¿qué hace el tutor para evitar ese tipo de situaciones de violencia, de agresión en el aula? ¿Qué hace el tutor, las autoridades educativas, los diferentes profesores? Porque no solamente el tutor puede intervenir, también puede intervenir otros profesores que también del curso o de áreas relacionadas a la tutoría, o los padres de familia. ¿Qué están haciendo para educar a sus hijos? ¿Realmente se están comprometiendo con la crianza de sus hijos? ¿Realmente están corrigiendo correctamente la conducta inadecuada de sus hijos? Porque obviamente si yo tengo un hijo no es solamente para tenerlo en casa, para que esté con el celular o con la tablet o esté afuera en la calle jugando hasta tarde, no, también tengo que darle
aparte de la alimentación, del calzado, del vestido, también tengo que darle los valores, las enseñanzas, también conversar con mi hijo para que él tenga ese conocimiento y también tenga cosas que le van a ayudar en su desarrollo, en cuanto a la convivencia, en cuanto a las habilidades sociales, la autoestima. Es importante que los padres también se involucren en la educación de sus hijos y también en general todas las personas dentro que forman parte de la sociedad. También debemos preocuparnos por velar cómo estamos actualmente, ¿verdad? La problemática que estamos presentando. Entonces nos vamos a enfocar en eso para continuar con este tema, que es muy importante también. El cutting, nos dice Newton, ¿verdad? Interesante tema para trabajar el cutting. Las conductas autolesivas, cómo dañan poco a poco no solamente el físico, sino también lo emocional. El adolescente tiene esa necesidad de cortarse porque está pasando por un dolor emocional que no es capaz de poder sobrellevar por sí solo. No cuenta con el soporte emocional adecuado, entonces ve en el cutting la única solución a sus problemas. Y eso obviamente es otra problemática que afecta también a los adolescentes y también a los niños. Y es un tema importantísimo, es un tema que ojalá en algún momento podamos compartir, podamos hablar, porque es una problemática muy, muy común en la actualidad. Bien, nos centramos en lo que estamos hablando, que es convivencia escolar. Entonces, ¿qué es la definición? ¿Cómo entendemos la convivencia escolar? La entendemos como un conjunto de acciones organizadas, caracterizadas por relaciones interpersonales democráticas. Aquí lo que va a prevalecer es la opinión de cada persona. Juan, Mateo, María, Daniela, Raúl, cada uno de los estudiantes tienen un punto de vista distinto al otro, ¿no? En base a sus experiencias, en base a sus conocimientos, en base a lo que ellos aprendieron en casa, a las enseñanzas de sus padres, a lo que aprendieron de acuerdo a lo que leyeron o lo que observaron. Entonces, cada uno tiene un punto de vista determinado. Por eso se dice que es democrática, cada uno tiene un punto de vista. Y ese punto de vista es importante. Entonces, cuando nos centramos en eso, debemos tener en cuenta que dentro del ámbito educativo debe existir una relación interpersonal democrática, una comunicación asertiva. Todos tienen la misma oportunidad de participar, todos tienen la misma oportunidad de hablar, de decir qué es lo que piensan, qué es lo que sienten con respecto a lo que está ocurriendo dentro de la institución educativa, ¿no? Que favorecen la existencia de un estilo de vida ético y la formación integral. La ética está muy relacionada con los valores, ¿no? Y la formación integral. Por ejemplo, la situación de Alberto, lo que comentábamos anteriormente, eso tiene mucho que ver también. Y eso le ayuda al adolescente a discernir también, ¿no? Si tiene valores, lo va a poner en práctica de esa forma. Características: está integrada en el proyecto educativo institucional, el proyecto curricular del centro y el plan anual, ¿no? Documentos que toda institución educativa debe tener. Fortalece y promueve un modelo democrático de organización en las instituciones educativas. Está relacionada con la educación en valores, lo que les comentaba anteriormente. Es un proceso que debe darse en cada institución educativa, de acuerdo con la diversidad cultural, los contextos sociales y la propia realidad, ¿no? Perú, nuestro querido Perú, es una tierra de muchas sangres, ¿no? De todas las sangres, como decía José María Arguedas. Entonces todos debemos integrarnos para hacer que el Perú siga adelante, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a la diversidad cultural que tenemos, nuestras costumbres, nuestras tradiciones, ¿no? Que obviamente van a variar de acuerdo a la región, ¿no? En la selva, en la costa, en la sierra son distintas las costumbres. Distinto el modo de hablar, distinto el modo de vestir, distinto, o sea, todo es distinto. Entonces, también debemos tener en cuenta eso, la diversidad cultural y los contextos sociales, ¿verdad? A ver, continuamos. Perú socialista, me dice Milton. Bueno. Funciones. ¿Qué funciones cumple la convivencia escolar? Formativa,
Desde los primeros grados se educa a los estudiantes de ambos géneros en el conocimiento y práctica de la norma de convivencia, que con la ayuda de la ayuda de los docentes van construyendo año a año. Es importante esta función preventiva. A través de la presencia cercana de los docentes dentro y fuera del aula, se recuerda a los estudiantes que hay un adulto cercano que asegura el bienestar de los estudiantes en general. Preventiva. No solamente formamos en valores, sino también podemos prevenir la aparición de posibles problemáticas que afecten la convivencia escolar, ¿no? Dentro del aula, dentro del colegio, dentro de la institución educativa. Reguladora, está basada en la falta debe tener una sanción oportuna y reparadora para que los estudiantes aprendan a asumir la responsabilidad de sus acciones. Cuando incumple una norma de convivencia, ¿qué sanción me corresponde? ¿No? Entonces, por eso se dice que es reguladora. A ver, continuamos. Democrática. Existe un respeto a las leyes, especialmente las que se refieren al Código de Niños y Adolescentes. Las normas de la institución están relacionadas con las capacidades y los ejes curriculares nacionales, ¿no? También las normas y los valores éticos que lo sostienen. La libertad, el respeto, justicia y solidaridad no se imponen por la fuerza. Pensemos en eso. Yo quiero, antes de exigirle a mi estudiante que me respete a mí, yo debo respetarlo a mis estudiantes, ¿no? Yo no puedo exigirle o yo no puedo decir que otra persona haga si yo no lo estoy haciendo. Entonces tengo que ser coherente entre lo que digo y lo que hago también. Es como en casa, a veces los padres dicen, hijo, tú tienes que decir la verdad, tienes que ser sincero, pero muchas veces el padre no cumple con eso. No, tú tienes que ser responsable, tienes que ser estudioso, tienes que esforzarte en lo que tú quieres, y muchas veces el padre no lo hace. Entonces, por eso dice, los hijos son el reflejo de los padres. Si hay un padre que grita o que es impulsivo, entonces el hijo posiblemente también tenga esas mismas cualidades, porque lo aprendió en casa. Entonces, eso también es importante tener en cuenta. Los estudiantes aprenden las normas gracias a la mediación del adulto a través del razonamiento, que es importante que ellos lo desarrollen, la capacidad de análisis, de saber distinguir entre lo que está bien y lo que está mal. Por ejemplo, el caso de Alberto. Él es un adolescente, tiene toda la capacidad de escoger lo que mejor le convenga. De repente Alberto en ese momento pudo copiar y pudo sacar 18, pero obviamente cuando llegaba a casa de repente no se iba a sentir bien. Iba a tener ese remordimiento de que actuó equivocadamente. Pero de repente no copió, de repente recordó que él había estudiado, recordó que él sabía las matemáticas y sacó una mejor nota. Entonces, cuando llega a casa, le va a contar a sus padres, papás, saqué 18 en matemáticas porque yo me esforcé estudiando, y los padres lo van a felicitar. Entonces, Alberto se va a sentir bien, se va a sentir feliz y va a decir, escogí una decisión correcta. Me hizo muy bien leer, repasar, practicar anteriormente, saqué 18 en matemáticas. Entonces, eso nos ayuda también, ayuda a los estudiantes para que vean la decisión que es más correcta para ellos. La reflexión, la discusión, el ejemplo y la aceptación de las consecuencias que traen el incumplimiento de las normas. Ellos también deben aprender a asumir las consecuencias de sus actos. En cuanto a las habilidades sociales, está dirigido a estudiantes que tienen dificultades para relacionarse con sus compañeros, no saber dirigirse a los adultos, a pedir perdón, pedir permiso, pedir por favor, o saludar buenas tardes, buenos días, buenas noches. Antes de opinar o de participar, levanto la mano. Cuando veo que dos personas están hablando y tengo por necesidad que cruzar en medio de ellas, tengo que pedir permiso. Entonces, hay que enseñarles a los estudiantes esas reglas de cortesía que son muy importantes. A veces nos cruzamos con alguien, con un estudiante, y tenemos que saludarle nosotros a ellos, en lugar de ser al revés. Claro, yo puedo saludar a mi estudiante todo, ¿no? Pero también ellos tienen que saludarnos a nosotros, ¿no? Por respeto, por cortesía también debería ser así.
Dificultades para solucionar conflictos con los demás, a través del diálogo, de la comunicación. ¿Mm? Busca el desarrollo de habilidades para la toma de decisiones, habilidades de negociación. ¿No? No se trata de que yo gano y tú pierdas, o tú ganas y yo pierdo. No se trata de que yo te impongo, yo te digo que tú debes hacer esto y tú debes hacerlo porque, en fin, yo te estoy incitando a que tú lo hagas. Si tú no lo haces, ya no eres mi amigo, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Entonces, cuando ocurre un conflicto, tengo que ver lo que más convenga y lo que más favorezca a ambas partes, porque ambas partes tienen que salir ganando y tienen que estar de acuerdo con la decisión que se ha tomado. Habilidades para la solución de conflictos. ¿Ustedes creen que la violencia, los golpes, los empujones, eso de que yo porque soy hombre tengo que pelearme con el resto, porque si no me peleo voy a permitir que el resto me falte el respeto? No, eso del machismo hay que tratar de desterrarlo. Muchos estudiantes piensan de esa forma equivocada porque lo aprendieron también del hogar. Lo aprendieron en el hogar, lo aprendieron de los compañeros, lo aprendieron de lo que observaron en el medio donde ellos viven. Entonces hay que enfocarlos a ellos, que a través del diálogo, a través de la comunicación asertiva o a través de la negociación, ellos también pueden solucionar un conflicto. Que si se pelean o no se pelean, eso es lo de menos. Eso no le va a hacer que sean más hombres o menos hombres, ¿no? ¿O acaso alguien que pega es más hombre que el resto? No. Todos, obviamente, tienen que pensar en eso. Entonces, se trata de trabajar ese tipo de estrategias también, que es muy importante. Tiempos y espacios, en cuanto a la hora de tutoría, la hora de tutoría debe utilizar solamente para trabajos relacionados con la hora de tutoría, temas relacionados con la hora de tutoría. Cualquier otro tema se puede, o cualquier otra actividad se puede realizar en otro momento, que no sea la hora de tutoría. La hora de tutoría debe ser para temas, para trabajar problemáticas con los estudiantes. Momento de reflexión durante las clases, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿De qué manera comprometemos al estudiante en su aprendizaje? ¿Qué actividades hacemos para que el estudiante participe, se mantenga activo dentro y fuera del colegio, ¿no? Ellos también tienen que seguir normas y tienen que aprender a cumplirlas. El respeto, la tolerancia, los valores, lo tienen que reforzar, ¿no? Los programas y las jornadas especiales, o pueden tener una jornada, por ejemplo, una jornada de aprendizaje, o una jornada, o un retiro espiritual, de repente en la que cada estudiante van de viaje, van de paseo, o a un lugar, intentan relacionarse más con sus demás compañeros, distraerse, divertirse, en fin, muchas actividades o jornadas que pueden realizar también para favorecer la convivencia escolar. Referentes teóricos, los valores éticos y la norma de comportamiento, los modelos de autoridad en el modelo democrático, no es autoritario, ¿no? Es el modelo democrático. Yo te escucho, tu idea es importante, mi idea también es importante, la idea de Juan, la idea de otro compañero son importantes. Entonces, cada idea contribuye a que haya una mejor convivencia dentro del aula. Derechos humanos, que ya es importante respetarlos, los derechos del niño y del adolescente también son necesarios, las habilidades sociales, ¿no? Las habilidades sociales, también lo vamos a hablar, y el reglamento del aula, elaborado por los mismos estudiantes bajo la supervisión del tutor o la tutora. Recuerden que las normas de convivencia son consensuadas. Yo no impongo las normas, las dialogo, las converso con los estudiantes para llegar a un acuerdo. Ellos pueden tener su punto de vista, su propia opinión, pero acuérdense que nosotros como tutores somos los que obviamente tomamos en cuenta esas ideas, tengo en cuenta también mis ideas y pienso lo que es mejor para el grupo para todos los estudiantes dentro del aula. El reglamento interno, las orientaciones generales de convivencia escolar democrática, de acuerdo a los lineamientos del Ministerio de la Dirección Regional de Educación, el PI y el PCC, las orientaciones relacionadas con la norma de convivencia escolar democrática,
los procedimientos a seguir en diferentes situaciones en las que se tengan que sancionar o reconocer a los estudiantes, que eso también debe estar dentro del reglamento interno, qué situaciones ameritan una sanción para el estudiante. Entonces es importante especificarlo. Y también para que quede claro, si el estudiante llega tarde al colegio o se evade de clases, ¿qué sanción va a recibir? Si el estudiante le faltó respeto al profesor en clases, o le faltó respeto a sus compañeros, o no obedeció las normas, también qué sanción tienen que cumplir. O insultó al profesor, insultó al compañero, o una compañera lo empujó, entonces, ¿qué sanciones van a ser? Van a recibir ellos? Las normas propiamente dichas, las sanciones y los reconocimientos, la expresión de normas básicas, que los estudiantes son sujetos de derecho y por lo tanto tienen deberes que cumplir. Ojo, muchos de ellos saben sus derechos, pero parece que sus deberes no los conocen. Entonces, ellos, por eso en cierta parte dije que el docente había perdido la autoridad dentro del aula, ¿no? Porque ahora, al momento de comunicarnos, al momento de hablar con los estudiantes o de corregirlos, también hay que hacerlo con cautela. Entonces, pueden ocurrir muchas cosas. ¿Ok? Hay estudiantes que de repente vayan a casa, conversen con su padre, con el papá y le digan, sí, papá, yo estaba tranquilo sentado y viendo al profesor, me llamó la atención de la nada, me jaló la patilla, me hizo sentir mal frente a mis compañeros, ¿no? Que obviamente puede haber pasado así o puede haber pasado totalmente distinto, ¿no? De repente vino el profesor, el niño estaba sentado, jugando, molestando a sus compañeros, de repente el profesor empezó a gritar o le llamó la atención directamente a ese estudiante y él, en su reacción, ¿no? Por no reconocer los errores que cometió, le echa la culpa al profesor. Entonces también puede ocurrir ese tipo de situaciones. Entonces siempre hay que tener bastante cuidado al momento de trabajar con los estudiantes. Siempre hay que velar también por la comunicación, por el diálogo, ¿no? Y sobre todo, lo importante que es su bienestar también. La diferencia de edad de los estudiantes. A ver, no, vamos a leer un ratito lo que están escribiendo aquí. ¿Hay algún link de asistencia? No dice Patricio Donaire. Bueno, con respecto al tema que estamos trabajando, ¿qué les parece? ¿Les parece fructífero? ¿Alguna consulta? ¿No? ¿Todo claro? Fátima Cruz Díaz levantó la mano. Hola Fátima, buenas noches. ¿Pueden levantar la mano? ¿Pueden hablar? Disculpen. Hola, hola. Ahora sí se me escucha. Muy buenas noches con todos. Buenas noches, Fátima. Solo como no es cierto justamente lo que decía, en el hecho de que se ha limitado bastante, puesto que ahora existen las sanciones, ¿no? Por más de que contemplan las sanciones dentro de sus normas, de convivencia, su reglamento interno, ahora solamente se limitan a las medidas reparadoras o acciones reparadoras. Y muchas veces, ¿no? El estudiante puede cometer cualquier tipo de infracción o cualquier tipo de situación, pues, de indisciplina. Y como ya no hay sanción, siguen haciendo lo mismo, ¿no? Siguen cometiendo el mismo error. Por ejemplo, bueno, en el lugar donde yo trabajo, un joven ya va por la 5ª vez que se evade del colegio, que se escapa del colegio, pero porque no hay sanción. Fátima, discúlpanos, no podemos lograr escucharte al parecer. Por favor, ¿podrías acercarte un poquito más a tu micrófono? He trabajado el tema de la Fátima. importancia del estudio, de las normas, pero... Hola, hola, Fátima, ¿nos escuchas? Sí. No se escucha claro lo que está comentando.
Fátima, por favor, acércate a tu micrófono y reformula tu pregunta un poquito más breve, por favor, si se pudiera, porque estamos teniendo problemas con tu conexión. Hola. Ya puedes hablar, Hola, hola. Fátima. Listo. Bueno, entonces, como decía, o sea, acotando a lo que mencionaba, pues no, esto de las sanciones ya no funciona actualmente, ¿no? Porque el ministerio o la norma dice lo que tienes que hacer es buscar acciones reparadoras. Y hay personas que hacen la misma acción, se evaden, por ejemplo, como decía, 5 o 6 veces, y como no hay sanción, van a seguir haciendo eso. Y por más de que el tutor, y yo he visto en mi colega, ¿no? Por más de que el tutor trata de retomar e incentivar a los estudiantes a que asistan al colegio, de que es importante el estudio, ha buscado la N formas de motivar a los estudiantes, pero por ejemplo son 2 jóvenes que, como les digo, van ya en su 5ª vez de evasión del colegio y como no hay sanción, pues simplemente continúan. Entonces, en ese tipo de casos, pues, ¿cómo actuaría como tutor, no? Porque también depende de los padres, porque los padres apañan esas conductas. Exactamente, Fátima. Bueno, sea cual sea la estrategia que ha tomado el tutor, eh, obviamente si ha involucrado a los padres, porque obviamente los padres tienen que involucrar, aunque muchos de ellos pues no aceptan sus responsabilidades, y eso también dificulta que no podamos hacer un buen trabajo o una buena orientación con nuestros estudiantes, ¿no? Yo trabajo con el estudiante en el aula, pero el estudiante va a casa y prácticamente no encuentra un refuerzo en los padres y todo el trabajo que se hizo se fue abajo. Entonces, sea cual sea la estrategia que tome el tutor, obviamente no le está rindiendo buenos frutos, ¿no? Si al estudiante se ha retirado 4 o 5 veces, asiste a clases, es porque quizás pues no está dentro de él estudiar, no está dentro de él ir al colegio, participar, ¿no? Entonces, en cierta parte se debería conversar con los padres para que ellos también hicieran. ¿Pueden pagar su audio? Disculpe. Disculpen. Bueno, cosas que suelen pasar. Entonces, pero si no se trabaja con los padres o los padres no van a consulta o no asumen su responsabilidad, es difícil que se pueda lograr hacer algo con los chicos, con los estudiantes. Es difícil porque obviamente los padres también colaboran y apoyan también, ¿no? Entonces, por eso es que está fallando las estrategias que está aplicando el tutor. Y obviamente si el estudiante ya ha faltado 4 o 5 veces, quiere decir que pues obviamente no presenta ningún gusto o ningún agrado por asistir al colegio. Entonces se tiene que evaluar otro tipo de estrategias, o sea, ver por qué el estudiante está faltando, a dónde se va, qué hace en ese tiempo que no asiste a clases, o qué tipo de actividades están realizando para tratar de esa manera abordarlo, ¿no? De repente no va a clases porque va con sus amigos a los videojuegos, o se escapan para hacer otras actividades. Entonces tratar de trabajar de alguna manera, pero obviamente los padres se tienen que comprometer sí o sí. Si los padres no se comprometen, el trabajo que se hace en clase obviamente pues no se va a lograr realizar con eficiencia, o puede trabajar el profesor, el psicólogo, las autoridades educativas, todo dentro del colegio, pero afuera, en casa, no pasa eso. De repente el estudiante está acostumbrado a eso porque en casa no aprendió la norma de convivencia, no aprendió los límites claros, o de repente son padres negligentes, qué sé yo. Entonces, cualquiera de esos factores puede reforzar la conducta inadecuada del estudiante. Total, él piensa, le llaman a mi papá, le llaman a mi mamá, ellos nunca están en casa, por las puras va a ser. También muchos de ellos piensan de esa manera, ¿verdad? Y eso es una realidad que nosotros afrontamos y es difícil, la verdad, poder trabajar esos casos, ¿no? Muchas veces se tiene que considerar realmente si el estudiante quiere estudiar o no quiere estudiar, o de repente quiere, si no es de su gusto estudiar,
que él hable claramente las cosas, ¿no? Que él diga claramente a sus padres y vean la solución que los padres puedan tomar en ese momento, ¿verdad? Desde mi punto de vista, creo que eso podría ser lo más coherente, porque si aplicamos otro tipo de estrategias y no han rendido resultado, entonces posiblemente ya pues, pueda suceder lo que estoy comentando. Muchas gracias por su participación, Fátima. Y a ver, bueno, ya para concentrarnos en lo que estábamos hablando, antes que el tiempo nos gane, hay que tener en cuenta estos criterios para la implementación de estas orientaciones. Debe involucrar a toda la comunidad educativa, tantos padres como docentes, ¿no? Lo decía anteriormente, no es cuestión de que el profesor se encargue solamente de la crianza o de la educación de los hijos. No, también los padres de familia, ellos deben comprometerse también. ¿Cómo se comprometen? Asistiendo a las escuelas para padres, asistiendo a las citaciones que tienen con el profesor tutor, o si el profesor tutor les llamó un día para que ellos vayan, tienen que asistir en ese momento, asistiendo a las consultas o a las citas que tienen con el departamento de psicología, comprometiéndose más, llamando, preguntando al docente cómo va mi hijo, está estudiando, le va bien, cómo va en las matemáticas, participa en clases, qué está haciendo, cumple con sus tareas. Entonces los padres tienen que involucrarse más en las actividades que hacen sus hijos, tanto en el colegio como en casa también. Hay chicos que tienen la libertad de poder salir y entrar a la hora que quieren de su casa. ¿Por qué? Porque no hay un límite claro, no hay un límite establecido en cuanto a las normas de convivencia. No hay un límite claro, no hay normas de convivencia claras, ¿no? O prácticamente no hay una supervisión, no hay presencia de los padres, en fin. Entonces, todas esas problemáticas es importante que lo tengamos en cuenta. Involucrar a los padres y también a los docentes. El personal docente y no docente deben estar enterados del proyecto, todas las autoridades educativas, los tutores y otros profesores también. Es un proceso paulatino, ¿no? Es un proceso que obviamente no se va a realizar de la noche a la mañana, pero sí va a demandar tiempo. Por eso se plantean estrategias, se plantean sesiones para poder trabajar, ¿no? Con los padres, con los docentes, con los estudiantes. Que obviamente van a existir efectos, como por ejemplo mayor participación de los estudiantes, que ellos se involucren más en sus aprendizajes, que ellos se involucren más en las actividades que tienen que hacer en clases, o que ellos socialicen más las ideas que ellos piensan, que ellos opinen, que ellos participen de acuerdo a las estrategias también que plantea el docente. Disminución del ausentismo escolar. Muchas veces el estudiante no asiste a clases o no participa porque no se encuentra motivado. Entonces, para que ellos se encuentren motivados, ellos tienen que vivir la sesión, lo que están aprendiendo, ¿no? Para ellos hay muchas estrategias que pueden utilizar, ¿no? Por ejemplo, hay videos, hay por ejemplo, si van a tratar una problemática como el alcoholismo o entonces pueden hacerlo a través del role playing, ¿no? El juego de roles, o significando de repente alguna problemática que pasa en casa de ellos. Los valores, ¿cómo lo aprenden ellos a través de ese tipo de role playing? ¿No? Significando situaciones cotidianas, poniéndolas en práctica. El bullying también lo pueden ir aprendiendo de esa forma, ¿no? Porque el agresor puede actuar como si fuera la víctima, y la víctima puede asumir el papel de agresor. Entonces, yo que tengo un estudiante que es agresor, lo hago que actúe como la víctima, y a la víctima o cualquier otra persona le asigna el papel de agresor. Entonces, en ese punto, el agresor va a comprender realmente lo que siente la víctima, lo que está sufriendo. Entonces, se puede llegar a concientizar de esa manera también. Y obviamente, como moraleja tenemos, no hagas a las otras personas lo que no quieres que te hagan a ti. Eso lo podemos poner en práctica, ¿verdad? Entonces, comportamiento más espontáneo por parte de los estudiantes, que ellos participen por su propia voluntad. Pero para que ellos participen deben sentir agrado y deben sentir interés por las clases que nosotros les estamos enseñando. A través de casos prácticos, a través de imágenes, o a través de videos, o a través de la misma música o de algo que les guste, podemos enganchar, a que los docentes se enganchen con lo que estamos haciendo. Y eso ya depende
de la creatividad, del ingenio, de la metodología de cada docente. Siguiente. La norma de convivencia. Se deben acordar, acordar la norma de convivencia que se deben practicar en clase. Ayudar a que todos puedan sentirse bien, en confianza, aprendiendo y desarrollarse con pleno ejercicio de sus derechos. Para eso son las normas de convivencia. No se preocupan por el bienestar de una persona, sino de todos en general. ¿Qué es lo que va a favorecer a todos en general? La comunicación asertiva. Es algo que va a favorecer a todos. Proponer premios para los que respeten las normas y también sanciones para aquellos que no las cumplen. ¿Qué premios pueden recibir? Algo simbólico, felicitaciones, que en la hora de, por ejemplo, que están haciendo la formación, feliciten públicamente a un estudiante porque está cumpliendo las normas, porque asiste puntualmente a clases, porque cumple con sus tareas escolares. ¿Se puede hacer esa actividad? Si felicitan a Juanito, por ejemplo, entonces el resto va a ver, oh, le felicitaron a Juanito porque llegó puntual a clases, o porque llega correctamente aseado, o porque llega correctamente uniformado de repente. Entonces lo felicitaron a Juanito, entonces yo también quiero ser como Juanito y empiezan a cambiar su conducta, ¿no? A través de las felicitaciones, de los aplausos, de los elogios. No todo tiene que ser material, puede ser algo simbólico. Acuérdense que hasta un abrazo, felicitaciones, favorecen bastante en autoestima de los estudiantes también. Evaluar el cumplimiento de las normas, al menos una vez por semana. Siempre es bueno ver de qué forma están sirviendo las estrategias o cómo va evolucionando la conducta del estudiante. ¿Le está haciendo muy bien? ¿De qué forma él se integra al grupo de amigos? Todos esos aspectos hay que tener en cuenta. En cuanto a los derechos de los niños, niñas y adolescentes, existen según el Código de los Niños y Adolescentes, la ley número 27337, los siguientes derechos, que lo vamos a abordar así brevemente. Por ejemplo, el derecho de derechos civiles, derecho a la integridad física y moral, a la libertad personal, a la seguridad personal, entre otros derechos que son importantes que el niño y el adolescente lo tengan en cuenta, ¿no? Derechos económicos, como por ejemplo la propiedad, a la seguridad económica, derechos culturales, a participar en la vida cultural del país, a la investigación científica, etc., ¿no? Y otros derechos sociales, por ejemplo, a la salud, a la vivienda, a la educación, que debe ser gratuita y debe ser para todos en general, ¿no? Sin discriminaciones, sin prejuicios, ¿no? Simplemente una educación para todos en general. Derechos humanos, derecho internacional humanitario, preservar la vida y la dignidad humana. La dignidad es una característica, es una cualidad que nos identifica como personas. Todos nosotros somos dignos de ser personas y debemos luchar por eso. Nuestra dignidad es intocable y nadie debe interferir o nadie debe causarnos daño, ¿no? En cuanto a nuestra dignidad humana. Conflictos armados, internos o externos. Despertar en los estudiantes el interés por la realidad que les rodea, ¿no? Desarrollar una actitud analítica y reflexiva con respecto a los problemas en los cuales, los problemas que nos afectan actualmente como sociedad, que afectan a nuestra salud mental. Entonces, todo ese tipo de situaciones también es importante que lo tengamos en cuenta. En cuanto al trabajo infantil, definición. En nuestro país, el trabajo infantil significa que miles de niños, niñas y adolescentes tienen que trabajar desde pequeños para contribuir a la economía de sus hogares. El trabajo infantil es otra problemática que está sucediendo, que ocurre en nuestra actualidad, que ocurre y que muchos niños se ven involucrados. ¿Cómo intervenimos? Fortaleciendo las capacidades personales de autocuidado. Fomentar su participación y liderazgo en las actividades de la escuela. También sensibilizando a los padres y madres de familia. Muchas veces su aporte, su apoyo emocional, su soporte emocional contribuyen a una autoestima positiva en el niño o en el adolescente. Impulsando acciones de promoción de derechos, de prevención del trabajo prematuro. Entonces los niños tienen derechos y nadie puede vulnerar esos derechos a través de la explotación o a través de la discriminación, ¿no? Que son problemáticas que hasta a la actualidad se siguen presentando.
Entonces, la sociedad parece que nosotros avanzamos tecnológicamente, pero socialmente seguimos conservando pensamientos bastante conservacionistas o conservadores, que obviamente los prejuicios, obviamente eso tenemos que ir poco a poco desterrándonos porque eso no favorece a la convivencia escolar. Y no favorece en general la convivencia que nosotros tenemos o la forma en cómo convivimos dentro de la sociedad en que nos encontramos. Entonces debemos tener en cuenta esos aspectos que son muy importantes, ¿no? Recordar que todos somos iguales ante los ojos de Dios y pensar siempre en eso. Evitar ese tipo de discriminación hacia la persona por su color de piel, o por su raza, por sus rasgos faciales, o por el género. No pensar que los hombres son mejores que las mujeres, que solo los hombres trabajan y las mujeres tienen que estar en casa. Entonces, todo ese tipo de pensamientos retrógradas, machistas, hay que tratar de dejar de lado, porque eso no favorece la convivencia social que tenemos. La discapacidad, personas que tienen alguna discapacidad física, sensorial o mental. Si tienes una discapacidad auditiva, una discapacidad que te impide moverte, a veces no te contratan en un centro de trabajo, o te menosprecian o se burlan de ti. Entonces, eso también afecta a tu dignidad de persona. Y esa es otra realidad en la que nosotros nos encontramos a veces con casos y problemáticas que obviamente afectan a la integridad, ¿no?, de la persona. El sexismo en el ámbito educativo, lo que les mencionaba anteriormente, tratar de hacer más superior a uno a uno de los sexos, masculino, femenino, que prevalezca por encima del otro, cuando no debería ser así. Concepción de la educación como un derecho del que todas las personas deben disfrutar. Todos los niños, adolescentes, adultos, todas las personas en general deben disfrutar de este derecho a la educación. Parte del principio que las mujeres como ciudadanas deben ser tan libres como los hombres, ¿no? Libertad para pensar, para opinar, para decir lo que ellos piensan, ¿no? Libremente, sin necesidad de tener miedo, o sin el temor de sentirse rechazado o de sentirse criticada por su forma de pensar. Eliminación de las barreras de discriminación y de prejuicio. Obviamente no lo vamos a erradicar del todo, pero obviamente podemos ir disminuyendo poco a poco todo esto que les comento. Inclusión desde la tutoría. La verdadera inclusión hace que todas las personas, ¿no?, dentro del aula participen, se involucren, hagan actividades. Si tengo niños con alguna discapacidad o con algún tipo de habilidad diferente, también debo involucrarlo dentro de su proceso educativo. Claro, él de repente puede hacer otro tipo de actividades, ¿no?, de acuerdo al tipo de habilidad que tiene, puede desarrollar, ser más visual, ¿no? Entonces, o le gusta mucho dibujar o pintar, o puede ser otro tipo de actividades. Obviamente lo importante es que se sienta integrado a las actividades que están realizando sus demás compañeros. Tutoría e inclusión educativa, realizando intervenciones, sesiones de tutoría individual que se ajusten a todos los estudiantes, incluyendo aquellos con necesidades educativas especiales, niños con alguna discapacidad, niños niños que están dentro del espectro autista, con TDAH, con síndrome de Down de repente. Entonces, todos esos niños deben ver involucrados dentro de estas sesiones de tutoría. Promoviendo el respeto y la valoración a la diversidad, entendida esta última como elemento que enriquece la experiencia escolar dentro de un marco de convivencia democrática. Y facilitar que los docentes desarrollen las actitudes y capacidades necesarias para trabajar con estudiantes de distintas características, ¿no?, incluyendo aquellos con necesidades educativas especiales. ¿Qué estrategias podemos aplicar como tutores, ¿no? Promover... A ver, mira, para que pueda salir. Ya. ¿Ves, Artú? No te miento, tú le has puesto, creo. Ya, su audio, por favor. Ya, muy bien. Bueno, entonces podemos aplicar esas estrategias para promover la inclusión desde la tutoría. ¿Qué actividades o estrategias debemos poner en práctica? Promover el respeto y el valor de la diversidad en la escuela. El respeto, ¿no? Hay niños con necesidades educativas especiales
dentro del aula de clase. Entonces, yo como docente, ¿qué hago para que los demás compañeros respeten a ese estudiante? ¿No? Sobre todo para que ellos vean que este estudiante también piensa, también siente y también puede participar, puede hacer actividades, puede aprender. Entonces, ¿cómo yo involucro al estudiante con este tipo de necesidades, habilidades diferentes dentro del proceso educativo? ¿Cómo hago que los demás estudiantes sean tolerantes, sean más comprensivos y más empáticos? Y sobre todo respeten. Entonces, eso es importante. Adaptar las sesiones de tutoría a los estudiantes con necesidades educativas especiales. Ojo que pueden utilizar otro tipo de estrategias de acuerdo a las habilidades que presenta el niño. Eso también nosotros como docentes debemos tener en cuenta eso, lo que les estoy comentando. Entrevistas periódicas con los estudiantes con necesidades educativas especiales, también con los padres de familia de estos estudiantes. Conversamos con los docentes de otras áreas, de otras asignaturas, para ver cómo ellos involucran a los estudiantes dentro de su aprendizaje, qué actividades realizan ellos con esos estudiantes. Entonces, es importante que tengamos en cuenta esos aspectos, ¿no? Derivación a servicios de apoyo y asesoramiento para la atención de las necesidades educativas especiales, o conocido por sus siglas como SANE, es importante también. Derivación a un profesional externo, o entrevista con un profesional externo, un psicólogo clínico, para que trabaje la psicoterapia, un psicoterapeuta de repente, para que trabaje con el niño, también con la familia, ¿no? Porque muchas veces los padres entran en negación, no se aceptan o no reconocen que su hijo tiene ese tipo de condición. Entonces muchas veces no lo aceptan o fingen negar que eso está ocurriendo. Entonces se trabaja con ellos para que ellos también se concienticen, también se den cuenta que su hijo necesita bastante de su ayuda, que ellos, que a pesar de la condición que tienen, ellos también sienten, también aman, también quieren y merecen respetados también, ser respetados por sus padres. Seguimiento al estudiante con necesidades educativas especiales y promover la convivencia escolar democrática. Es importante también estos puntos. Muy bien, en cuanto a la promoción del buen trato, el buen trato se basa, por ejemplo, en el amor, la amistad, en compartir el tiempo, en ser escuchado y sentirse seguro. Esos aspectos favorecen a que exista un buen trato entre todos los miembros, entre todos los estudiantes, dentro de un aula, dentro del ámbito educativo. Yo en mi estudiante tengo que escucharlo, tengo que comprenderlo, tengo que compartir tiempo con él, tengo que darle tiempo para que participe, de acuerdo también a sus capacidades, de acuerdo también a sus propias experiencias, a que se sientan seguros dentro del aula, ¿no? Se sientan protegidos. ¿Cuáles son las consecuencias del maltrato? Dificultades para poder comprender, incapacidad para tomar decisiones, o para poder evaluar o para poder elegir la opción que más le convenga. Intento de suicidio de algunos jóvenes, ya vemos soluciones drásticas, ¿no? A veces o que los adolescentes pueden poner en práctica, o actitudes agresivas con su entorno, ¿no? La violencia que también se suele manifestar. Vamos a hablar de este punto ya para ir culminando en cuanto a la trata de personas, ¿no? Que es otra problemática que afecta a los niños y adolescentes, y obviamente cómo nosotros podemos prevenir eso, ¿sí? La trata de personas alude al tráfico, a la venta de seres humanos como esclavos, según la Real Academia Española, el Diccionario de la Lengua Española. Bueno, entonces, ¿qué podemos prevenir? ¿Qué podemos hacer para prevenir ese tipo de problemáticas como tutores? Dialogar, comunicarnos y generar confianza con tus hijos, ¿no? Como tutores o como padres podemos poner en práctica esas estrategias. Comunicarnos más, conversar más con nuestros hijos, darle más tiempo de calidad a ellos, darle más tiempo para que ellos participen, se involucren más en las actividades de casa, las actividades familiares, conocer las amistades, quiénes son los amigos de mi hijo, quién es su mejor amigo, su mejor amiga, hay algún chico o alguna chica que le guste. De repente hace poco mi hijo agregó a alguien nuevo en su red social, entonces también tengo que estar enterado de eso, ¿no? Porque hay muchos hombres fingiendo que se quedan un perfil falso
y fingen que son un personaje de anime o un personaje famoso. Voy a decir, hay muchas personas en general que tienen ese tipo de conducta, ¿no? De crear perfiles falsos para captar a niños y adolescentes, que obviamente pueden verse involucrados en ese tipo de problemáticas. Entonces, como padres, ¿qué estoy haciendo yo para cuidar a mi hijo? Recuerden que mi hijo puede estar en casa, pero también puede correr riesgos en las redes sociales, o en el internet, o si no lo sabe usar correctamente. Enseña a tus hijos e hijos a desconfiar de personas extrañas y a no aceptar ningún tipo de regalos de estas personas. Lo pongo en mayúsculas porque es importante resaltar eso, ¿no? A mi hijo, a mi hija, no hay que hay que enseñarles más bien a que no acepten regalos ajenos, ¿no? Que mi amiguito, que mi amiguita, que me invitó un dulcecito, que es un chico que me gusta, me invitó un caramelito. No, hay que procurar enseñarles a que no acepten cosas de personas que no conocen realmente. Recomendar a nuestros hijos que hay personas que fingen obviamente querer ser amigas o amigos de ellos, pero que obviamente no tienen buena intención, ¿no? No digo que todos lo sean, pero hay personas que no tienen buenas intenciones. Más aquellos que obviamente fingen ser alguien que no son, o personas extrañas que quieren entablar conversaciones con nuestros hijos, que quieran ganarse la confianza de ellos, que obviamente para sacar provecho, para poder extorsionarlos o para hacer otro tipo de acciones que puedan causar un daño emocional en los niños y adolescentes, y acompañar a tus hijos y a tus hijas menores a todo sitio. No porque fue a la bodega de acá de la esquina, fue a comprar a la vuelta, no sabemos en que la calle no está tan segura como está antes. Entonces evita que tu hijo salga sola para evitar posiblemente ese tipo de problemáticas. Bueno, y vamos a terminar con la prevención, la violencia contra la mujer, básicamente comprometiéndonos a que todos nosotros nos respetamos, valoramos nuestros derechos, respetamos nuestros derechos, concientizándonos en que todos nosotros somos iguales, en que todos nosotros merecemos cumplir nuestras metas, lo que nosotros nos proponemos en nuestra vida, que obviamente todas nuestras ideas, nuestras opiniones, que nosotros digamos son importantes. Entonces concienticémonos en eso y en la igualdad, en el respeto, y obviamente en la comunicación, en la autonomía que cada uno de nosotros debemos tener para poder decidir y poder pensar y para poder decir lo que nosotros pensamos, lo que nosotros queramos en ese momento. Bien, eso es importante que lo tengamos en cuenta, los derechos de todos nuestros derechos en general son importantes. Entonces hay que tenerlos siempre en cuenta. Entonces en este punto, creo que ya siendo las 15, ya culminamos con esta sesión, agradeciéndoles a todos ustedes por su participación. El tema es bastante extenso, faltan muchos temas que tratar, pero confío en que los demás colegas aborden los diferentes temas que nos faltan tratar en este diplomado. Muy bien, gracias a todos por su participación, gracias Escuela Mujer por la invitación nuevamente. Ha sido un gusto para mí poder brindar este segundo módulo dentro de este diplomado, y espero que la información compartida pues haya sido de utilidad y de beneficio para ustedes también. Muchas gracias, que tengan una linda noche y bueno, nos estamos reencontrando en otro momento. ¿Listo?